I'd wanted to make a very personal film for a long time. Bueno, en este caso, para mí la película era una experiencia muy personal porque yo mismo he jugado al béisbol toda la vida, entonces sí que esta influencia es más que evidente. Sin embargo, creo que el problema es que no se han hecho buenas películas sobre béisbol hasta ahora. Muestran una imagen bastante falsa en realidad de lo que es este deporte, porque lo representan como un deporte con muchísimo ritmo, muy rápido, y es un poco lo que suele hacer Hollywood, no solo con este, sino con muchísimos otros temas, que es simplificarlo a lo máximo posible y convertirlo solo en un triunfo personal, en cómo ayuda a construir el carácter de una persona. Pero yo no quería que fuera así. Creo realmente que este deporte es una experiencia única y, bueno, como decía, yo mismo lo he jugado toda la vida y no es como se suele mostrar. Además, cabe destacar que es un deporte en el que no hay reloj, como sucede en otros muchos deportes, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, por lo cual tiene un ritmo único. Nos permite ver, de hecho, el paso del tiempo, algo que podemos observar en la película. Somos conscientes de nuestro cuerpo, conscientes de todos los movimientos que hacemos. Quizás yo no definiría el béisbol como un deporte lento, sino más bien meditado. Nos ayuda a conectar y a controlar también este flujo temporal. Pizza! Hot, fresh pizza! Sausage! Onions! Marinara! Extra cheese! White Alfredo sauce! Y efectivamente el paso del tiempo podría ser uno de los temas principales de la película y sí que estos elementos externos lo demuestran. Al final es un poco el recordatorio también del carácter o la naturaleza rutinaria que tiene el propio tiempo y la película muestra incluso este sentido de eternidad. Si lo pensamos, el béisbol es un deporte que podría alargarse ad infinitum. Si hay un empate, podría durar para siempre. Pero tiene un sentido único, un tiempo único el béisbol, como comentaba anteriormente. Sin embargo, no quería que en la película hubiera recordatorios continuos del paso del tiempo como puede ser un marcador, sino que fueran capítulos, como comentabas, el amanecer, el atardecer, cuando es de noche, es un poco lo que impide que el partido siga para siempre. Al final, este sentido nos muestra que, por un lado, la noche está a punto de llegar, pero que en algún momento la luz también volverá a brillar. Sí, efectivamente, se trata de una liga de hombres que compartían este espacio prácticamente histórico que les permitía no simplemente jugar, sino poder comunicarse, crear este sentido de camaradería, crear incluso su propio lenguaje. Al final es un lugar que no es una transacción, no se gana dinero con este espacio, se trata simplemente de compartir su pasión por el deporte. Además, vemos también no solo que no buscan este sentido de competitividad entre ellos, sino saber más bien cómo interactúan los unos con los otros. Y es algo que observamos continuamente en Estados Unidos, esta especie de declive de este tipo de espacios, porque por ejemplo, vemos parques en los que se acaban demoliendo y se acaban construyendo nuevos edificios de los que sacar beneficio y son lugares en los que podemos compartir un hobby. Es un lugar que no es ni el del trabajo ni es tu casa. Es un lugar donde reunirse con otras personas y poder compartir. Y lo perdemos cada vez más. Quizás la película nos sirve también para llorar esta pérdida, estos lugares en los que nos reunimos, compartimos las cosas que nos gustan y mostrar también un poco la desesperación que surge de esta pérdida. El componente visual efectivamente era muy importante para mí y la forma en la que yo lo concebía, porque este espacio desempeña un papel muy importante, no solo el espacio, los árboles, también el hecho de que se rodara en otoño en Nueva Inglaterra, porque cada día podíamos ver cómo el tiempo pasaba, simplemente cómo los árboles cambiaban, cómo iban cayendo las hojas. Es una muestra más del paso del tiempo y queríamos ser muy conscientes de ello.
En cualquier caso, yo no quería grabar, por ejemplo, cosas muy individuales, y vemos que las experiencias van cambiando, porque en el béisbol incluso puedes tener experiencias en las que te sientes completamente aislado o en las que estamos siempre juntos. Por ejemplo, cuando está todo el mundo sentado en el banco, lo ves en el mismo plano a todo el mundo, y esto tiene un sentido muy especial. Al final es el espectador quien tiene que hacer su propia edición para ver cómo comprenderlo. Esto nos permite, además, como comentaba, el béisbol es una experiencia incluso muy introspectiva, porque en el propio campo están los jugadores muy alejados los unos de los otros, pero en la película podemos ver que vamos siempre yendo y viniendo, momentos en los que tienes esta soledad, este momento de introspección, mientras que hay otros en los que vuelves a reunirte con todo el mundo, y creo que la parte visual sí que lo muestra, es decir, o a una persona individualmente, una cara muy concreta, o a todo el mundo. Y es muy importante en cuanto a la localización, el espacio, porque al final el espacio, todo lo que lo rodea, es lo que se quedará. Incluso si construyen algo ahí, todo el espacio, toda esa zona sí que permanecerá en el futuro. Portobello mushrooms! Pulled pork! Hot fresh pizza! Parmesan cheese! The casting process was quite enjoyable. El proceso de casting fue, por un lado, largo, arduo, complicado, pero también lo disfruté muchísimo. Y es cierto que fue mayormente remoto, siempre delante de una pantalla de Zoom, y en muchos casos tuve que confiar en la palabra de los actores, porque les preguntaba si estaban familiarizados con el deporte y, bueno, tenía que creer en su palabra. En principio era gente que conocía el deporte, y es verdad que al principio del rodaje me preocupaba un poco la cuestión del rendimiento atlético, pero era consciente de que a medida que fuéramos ensayando mejoraría, y así fue. Quizás al principio tuve que hacer un poco también de entrenador para darles a conocer un poco las técnicas y cómo jugar, pero es cierto que después de 30 días mejoraron muchísimo, gracias a los ensayos sobre todo, y pudieron disfrutar mucho más del juego. Entonces, en un momento dado pensé que sería interesante incluir técnicas más complejas del deporte, pero es verdad que después de más de 3 semanas el cansancio se hacía notar, y creo que el resultado fue esta especie de caos tan gracioso y que es divertido de ver, pero también muy certero. Eso es importante porque muestra verdaderamente cómo es jugar al béisbol en los suburbios en Estados Unidos. Son personas que aman este juego, y no aman el juego por sí mismo, sino sobre todo el sentido en el que el juego crea esta sensación de comunidad y de darles el espacio de vida social que también necesitan. No es tanto que busquen una mejor atlética o llegar a ser grandes profesionales, sino compartir allí su vida social. Macadamia nut! Pine nut! Yeah, dude! Not a lot wrong with that one, Dave. Meatball sub. Lasagna. Gabagool. Suprasa. I'll crack your nose, kid. Fellas. Right through that damn mask. Time! Fellas! Am I in a deli? Is this a meat market? Am I selling you ham? Cut the shit and play! You like pizza on ham? Pizza on ham? Ham on pizza. Yeah, it's pretty good. My name's Me llamo Carson Lund, writer-director soy el director de I'm IFES, excited to be here estoy in aquí presentando mi Seminci, película en and I really Seminci, encourage y you bueno, to os go see the animo a film todos y here in todas town. a ver la película. Theaters have No been puedo lovely, esperar and I para can't wait saber to si les show it. gustará.